Tengo el gran gusto de saludar, una voz muy importante para escuchar en este momento, al diputado nacional Felipe Solá. Querido Felipe, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Gracias por llamarme. No, al contrario. Bueno, Felipe, decime en qué medida, cómo estás observando la gobernabilidad, cómo estás observando las responsabilidades del gobierno en estas horas. La responsabilidad del gobierno es permanente, pero la irresponsabilidad de quienes manejaron la política financiera, porque no puedo hablar de la política económica, porque la economía no crece, la economía real no les ha interesado, la irresponsabilidad de los que manejaron eso endeudándose de forma permanente o levantando las tasas de interés hasta niveles insospechados que paralizaron el crecimiento de la economía real ha sido muy grande. Por supuesto, no se puede concentrar en los funcionarios. La responsabilidad final es siempre del presidente y de los apoyados. Pero acá ha habido, por un lado, lo que llamamos la lucha, todo con, digamos, con objetivo único, luchar contra la inflación, y al mismo tiempo un señor subía las tasas hasta cualquier lado, empezó con 26, terminó casi en 40 ahora, y por el otro lado, un ministro de Energía que subía las tarifas de manera tal que ambos contribuían a la inflación, mientras decían que todo lo contrario, que querían, que lo hacían para bajar la inflación y bajar la pobreza, ¿no? Claro, fíjate que inclusive estamos con un tema delicado por la denuncia del pacto con Irán por parte de Estados Unidos, que ha traído Angela Merkel, dice que está poniendo en riesgo muchas cosas. Bueno, hay mucha preocupación. El barril de petróleo se va acercando a los $100 y Aranguren hace 3 meses liberalizó todos los precios de la energía acá en la Argentina, ¿no? Pero Aranguren es impresentable, por donde lo mires. Si mirás el precio del gas en Boca de Pozo, que finalmente es un precio que influye en el precio final del gas que pagan los consumidores, no tiene ninguna explicación, es un precio regulado por el Estado, ¿no? Que se paga ahí, que se les paga se paga en ARSA a los, no en ARSA, sino, sí, ahora te decir, Camesa. Camesa Camesa es electricidad, y ese precio es mucho mayor que el costo de producción, y Aranguren se niega a decir cuáles son los costos de producción en Boca de Pozo. Es decir, hay un ocultamiento, una opacidad, una falta de transparencia. Ahora, el tema de las tarifas le ha hecho un enorme daño al gobierno, porque es un precio que se disparó por encima de cualquier precio, es decir, que saltó de los precios relativos y se convirtió en el factor de costo más importante para las empresas y para las personas, ¿no es cierto? Es decir, un absurdo, que no vengan a hablar de gradualismo cuando las tarifas. Hemos votado una ley que va al Senado y nosotros estimamos que esa ley pone justicia, llevando las tarifas al 1 de noviembre pasado y no dejando que aumenten desde ese momento por encima de los aumentos salariales. Y todo lo que pagaron los consumidores de ese día en adelante, que se considere de más, por encima de sus salarios, que se convierta en crédito para los usuarios. Es decir, ponemos justicia hasta donde podemos en el precio de las tarifas, que ya venía aumentado al 1 de noviembre, ¿no? ¿Crees que el Senado lo va a transformar en ley y que Macri va a vetar finalmente? Espero que el Senado lo transforme en ley y que el presidente no lo vete, porque el presidente tiene que darse cuenta que no puede apretar por todos lados, por las tarifas, por el dólar, por los precios. El presidente tiene que darse cuenta que ha cometido toda clase de errores económicos. En 2 años y medio nos ha puesto en una situación lamentable, de endeudamiento altísimo. Vamos por una inflación que va a superar el 25% seguro. Estamos en manos del Fondo Monetario, que nos va a imponer condiciones. Le pueden llegar a imponer condiciones de cualquier tipo. A Ucrania, por ejemplo, le obligaron a cerrar el presupuesto de las universidades nacionales. Para darte una idea. A Grecia la borraron del mapa, no se habló nunca más de Grecia como país, un país sometido. Sí.
Vos, o sea que vos tenés mucha experiencia, de muchos años, has vivido la participación del Fondo Monetario y conocés bien este tema. Por lo tanto, ¿creés que el Fondo Monetario ni es más bueno y solo garantiza más ajuste? El Fondo Monetario se dio cuenta que tenía que hacer relaciones públicas y puso a la señora esta Christine Lagarde para sonreír y visitar la cancha de River, la cancha de Boca, etcétera, y que parezca una persona mucho más afable que lo que era, ¿te acordás de Ann Kruger? Claro, claro. Que le decían Freddy Krueger, ¿eh? Sí, sí, sí. Ann Kruger era la cara mala, o Rodrigo Rato, que vino después. Claro. Bueno, ahora tienen una cara buena, pero los técnicos son los mismos. Mejor dicho, el criterio es el mismo. El criterio no es hacer de banco. El criterio es decirte, si tenés problemas con la deuda, nosotros vamos a bancarte para que no tengas default. Eso sí, en todo lo demás no vas a tener que hacer caso a nosotros. Ellos no te venden, digamos, no quieren darte plata, lo que quieren es crear un vínculo de control trimestral. En el año 2001 de la Rúa lo llamó y tuvimos controles trimestrales. En el 2002, como gobernador, me tocó, digamos, tener que sentarme con el fondo, con Anup Singh, ¿verdad? El indio. El hindú, que era el jefe del hemisferio occidental. Y la impresión que yo tenía, y es la que se sigue teniendo sobre el fondo, es que ellos tienen su programa, y si la realidad les puede arruinar el programa, lo más importante es el programa y no la realidad, ¿no? Sí. Así que, Jorge, les contemos que va a haber una tensión entre las exigencias del fondo y lo que digamos, lo que Macri puede políticamente hacer, porque nosotros vamos a defender a la gente. Claro, claro. La oposición va a defender a la gente. Va a defender a la gente que en la conquista, que no le lleven a las mujeres la jubilación a los 65 años, ¿no es cierto? Que no venga una ley laboral tipo Brasil que destroce las conquistas que han habido. Vamos a defender, digamos, la Argentina que queremos que siga siendo, ¿no? Y que no nos digan que con todo eso va a bajar la inflación, porque las cosas que han ocurrido han hecho que pasáramos desde un cálculo del 10% de inflación, que es el que votamos en el presupuesto del año pasado para que tuviera su presupuesto el gobierno, y ahora ya no es el 15%. Primero los bancos descontaban el 20%, el central descontaba el 20%, el mercado descontaba el 25%, y ahora no sabemos qué inflación vamos a tener. No sabemos. Sí, claro. Porque con el dólar que se escapa, vos sabés que uno de los grandes problemas de Argentina es que se escapa el dólar y se escapan los precios. Claro, eso no ocurre en todos los países. Sí, sí. Y Fiel imagínate, Fiel, la consultora liberal Fiel de Daniel Artana, ya está diciendo que la canasta de indigencia 4.7% en abril. ¿Te imaginas el impacto que tiene eso? Es tremendo. Bueno, es una barbaridad. Anualizar eso y te vas a cualquier lado, ¿no? Sí, estamos volviendo a los peores momentos. Y decime... Yo creo que han sido unos irresponsables absolutos en el endeudamiento. Hace un mes, más o menos, creo que fue el 8 o el 9 de abril, vino el ministro Caputo al Senado y la Cámara de Diputados, a la Comisión Bicameral, y allí se paseó con una especie de discurso que lo ponía en una situación de capo, en la cual le pedían a él él decía cuánta plata se necesita para el resto del año, y entonces él salía, colocaba bonos, vendía ya, tomaba préstamos, etcétera, siempre a la tasa muy baja, y como si eso fuera una canilla interminable, que no tuviera que ver con cómo evoluciona el Producto Bruto de Argentina, cómo evolucionan las exportaciones de Argentina, que viste que estamos para atrás, después de haber tenido tantos años para adelante, ¿no? Los años que vos y yo conocimos íbamos para adelante las exportaciones, y ahora no ocurre lo mismo, y señor Caputo lo que dijo dio la sensación de que hasta el año 2022 tenía todo programado el financiamiento para la Argentina, la deuda externa argentina, cómo iba a crecer, que recién ahí iba a empezar a decrecer, y de golpe, 15 días después, tuvo que ir a decirle al presidente: se acabó la guita, no nos compran más bonos, hemos saturado de bonos internacionales de Argentina, y el presidente inmediatamente rompió el vidrio y llamó al fondo. Qué nivel de improvisación, ¿no? Porque parece que Duhome absoluto. Viajó, Lagarde no estaba,
fue a tocar el timbre, una cosa increíble, increíble. No, el mejor equipo de los últimos 10 años se convirtió en una manga de improvisados. Ahora, Felipe, te hago una pregunta, porque vos estás trabajando muy seriamente para tratar de lograr una alternativa, dar respuesta a mucha gente que, bueno, que está buscando un canal distinto, democrático, para lo electoral. Ahí hablé con Roberto Bachman en esta última encuesta que acaba de hacer, dice que la gente que está muy enojada, casi al que se vayan todos, ha crecido al 30%, y que el gobierno, por supuesto, ha perdido mucho, tiene un gran deterioro en la imagen, y que hay hoy un 45% que está dispuesto a votar a la oposición. No quiero hablar de lo electoral porque sé que no es el momento, pero sí en construir una alternativa, un liderazgo, un proyecto, algo que a la gente le dé la esperanza de que puede tener una canalización a su angustia, ¿no? ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, una cosa es construir una alternativa y otra cosa es especular con el mal momento, ¿no? Correcto. Que no es un mal momento, yo creo que es un cambio total en lo que la gente percibía del gobierno, ¿no? La gente se ha dado cuenta de lo que le veníamos diciendo, del endeudamiento, etcétera, de la vulnerabilidad que tenía este esquema y de cómo además financiábamos permanentemente la curva de dólares, ¿no? Claro. Es decir, pagamos tasas de interés cada vez más altas, hoy el componente del costo, del gasto público más importante es sin duda alguna la tasa de interés, el interés que pagamos. Claro, Y el que más crece por lo menos, ¿no? Claro. ¿Y para qué? Para financiar fuga de dólares. ¿Vos te imaginás lo que son 8.000 o 6.000 millones de dólares, elegir la cifra que quieras? Y bueno, lo perdimos en 10 días por el juego del Banco Central. ¿Te imaginas todo lo que se puede hacer en la Argentina con esa plata? Y además, los intereses que pagamos por esa plata, porque las reservas no son gratis, pagamos intereses por las reservas. Claro. Entonces, volviendo al tema, sí, hay que crear una alternativa política y sí, la trataremos de crear con la mayor unidad posible. Aún más, creo que nosotros debemos estar dispuestos a que se nos convoque, si se nos convoca, a una concertación. Pero vos fíjate el manejo del presidente. Él elige con qué senadores va a hablar y con cuáles no va a hablar. Es decir, hay una parte de la democracia que no es para él, que son los que son verdaderamente opositores. Yo no entiendo cómo los senadores que son convocados hoy a la Casa de Gobierno van a pesar de que se impide la ida de otros senadores. Si fueran verdaderos demócratas, lo que harían es decir, o vamos todos o no va ninguno. Pues somos todos senadores de la nación y representamos a las provincias todos. Claro. Es decir, ¿No es cierto? Lo mismo con los diputados. Es decir, si a mí me invitan, diría yo voy si van todos, si no, no voy. ¿Esto ha caído mal en muchos de tus colegas? Y bueno, por supuesto, porque es una forma de discriminar, ¿no? De discriminar, con vos hablo, con vos no, como si la crisis no nos tocara a todos. ¿Vos creés que puede haber un llamado a una concertación, pero hoy por hoy parcializada y discriminatoria? Sí, pero ya han advertido que no es una concertación de ninguna manera, porque ellos verían eso como una pérdida de imagen y de poder, y han advertido simplemente que es para conversar. Ahora yo insisto, que haga las cosas con grandeza, que no se llame a los amigos, que llame a todos. ¿Creés que eso lo va a hacer el gobierno? No creo que lo haga. No sé si empeoran las cosas por ahí hacerlo, pero tiene que hacerlo antes, no después. Antes de ir al fondo, debió convocar. Claro. ¿No? Y conseguir acuerdo para ir al fondo, con lo cual estaríamos todos comprometidos. Claro. O estaríamos comprometidos con otra salida, porque decirle no al fondo no, bueno, le tenés que decir cuál es la alternativa. Claro, y tenés el apoyo institucionalizado de la oposición, tenés otro pero resguardo. Él considera que la única forma de hablar con la oposición es juntarse con 5 o 6 gobernadores. ¿No? Bueno. Es así. Y en este contexto, como está el clima, el entorno muy complicado, ¿la gobernabilidad está garantizada? Sí, yo creo que sí, esto no es el 2001 para nada. Bien. Está garantizada, en primer lugar, Macri no es de la Rúa. En segundo lugar, Macri tiene el apoyo de todos los grandes empresarios de Argentina, o por lo menos eso dicen los grandes empresarios en las solicitadas.
En tercer lugar, Macri viene después no de un gobierno, sino de una era de 12 años, ¿no es cierto? Y eso lo ha explotado muy bien y le ha dado resultados, pero bueno, no sé hasta cuánto durará eso, ¿no? La herencia recibida y todo eso. De todas maneras, yo creo que el problema no es hoy la gobernabilidad tanto como la economía. Claro. La economía, lo que va a vivir el pueblo argentino, que ya ha vivido castigos bastante fuertes, porque este gradualismo no fue tal. La gente no lo sintió como gradualismo. No, claro. El tema que me parece que lo que estoy viendo, que hay un manejo de la ortodoxia muy hábil que está diciendo basta con este gradualismo, hagamos ahora el ajuste brutal y no cambiar las cosas como plantean ustedes de mirar para el lado del mercado interno, de la defensa del consumo, ¿no? Me parece. Sí, esos son unas especies de lanzallamas que se sitúan supuestamente a la derecha de Macri y quieren que otro haga un trabajo terrible que desencadenaría así una Argentina más que ya peligrosa, ¿no es cierto? Hasta violenta. Esos shocks que se plantean, los plantean siempre gente que vive en lugares muy cómodos y que tiene, digamos que se siente muy defendida, claro, y que está totalmente afuera de la realidad, ¿no? Si la gente sufre el gradualismo de Macri, imagínate si se hicieran estos shocks que plantean, ¿no? Bien. Eso se llamó Rodilazo, ¿te acordás? Claro. No sé si te acordás, porque vos sos muy joven, todavía sos No, joven. sí, me acuerdo. Bueno, lo último, se me termina el programa, pero ¿vos crees que vas a lograr, vos y otros que están trabajando en eso, finalmente la unidad del peronismo? Eso es muy difícil, pero no imposible. Creo que el tiempo es el mayor aliado que tenemos en búsqueda de esa unidad, y que la unidad, lo que se trata de la unidad no es de que seamos todos amigos y pensemos todos igual, sino a la misma interna. Claro. En todo caso, dirimirla en las PASO. Exactamente. Bien. Exactamente. Felipe, como siempre, un placer y gracias por estar. Muchas gracias a vos, Jorge. Un abrazo a todos. Gracias.